La Fundación Naturaleza y Hombre fue creada en 1994 por un grupo reducido de personas apasionadas por la naturaleza. Su objetivo principal fue la conservación del patrimonio natural, los espacios naturales protegidos, la restauración de ecosistemas, así como la recuperación de las especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Nuestra primera pregunta, Carlos, que nos servirá para conocer vuestras inquietudes y continuar con la entrevista, será conocer las actuaciones que se han ido realizando en esta fundación durante todos estos 23 años de recorrido. ¿Nos puedes proyectar cómo se han desarrollado estas actividades de conservación, de recuperación o de producción? Porque está claro que no solo se conserva y recupera el pasado, sino que se produce para futuro. ¿Es así realmente, Carlos? Sí, efectivamente, ha sido pues una larga trayectoria en la que se han realizado innumerables proyectos, todos ellos de conservación de la naturaleza, tratando de implicar al hombre morador de los territorios donde trabajamos en pro de una conservación o de un aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales. Durante todo este tiempo hemos trabajado en lo que han sido los fines de la organización. La organización nace en Astillero, nace y en Camargo, como los sitios más inmediatos donde los fundadores vivíamos, ¿no? Y entonces empiezan con proyectos pues muy locales de conservación de espacios naturales, porque siempre hemos tenido muy claro que, bueno, que el ser humano necesita de esos espacios para vivir, y que los grandes espacios los visitamos sí cuando tenemos tiempo, pero que hay que conservar la naturaleza también alrededor de nuestras casas, de las zonas donde vive la mayor parte de la población, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, en la Marisma de Alday, que fue un proyecto embrionario en aquel entonces, pero el germen un poco de la organización, en donde se empezó a conservar un humedal que tenía muchas amenazas, todas las amenazas del mundo reunidas en uno, y bueno, pues hemos ido consiguiendo que una gran parte de él pues esté ahora preservado y gestionado en nuestros días. También empezamos con un pequeño vivero junto a la cueva del Pendo, donde empezamos a producir pues muchas especies de la flora y de la vegetación de Cantabria, autóctonas, con las que poder ir repoblando diferentes zonas de trabajo e ir recuperando los bosques autóctonos, que es una de las carencias que tiene la región. Nos faltan bastantes bosques. Y bueno, pues luego progresivamente pues hemos ido creciendo, hemos ido trabajando ya no solamente en estos municipios, hemos empezado trabajando a nivel regional en multitud de zonas, en la montaña oriental, en picos de Europa, en muchos humedales. Posteriormente empezamos a trabajar también en Castilla y León, en la zona burgalesa. Después dimos el salto en el año 2003 a las dehesas de salmantinas. Posteriormente empezamos a trabajar en el Parque Nacional de Monfragüe. También después hemos seguido actuando, como dices tú, construyendo el futuro, y hemos empezado a trabajar en toda la franja fronteriza de Extremadura y Portugal, Portugal y Salamanca y Portugal, ¿no? En toda esa zona que llamamos el oeste ibérico, que encierra la mayor biodiversidad de la Europa occidental, y de hecho estamos constituidos en varios países, ¿no? Como es el caso de Portugal, que ya llevamos años trabajando allí. ¿Y cómo se sale de Astillero a nivel nacional o internacional? ¿Es muy difícil dar el paso o una cosa lleva a la otra? Digamos que ha sido un crecimiento progresivo que hemos tenido, y un proyecto llevaba al otro, y al final, como la naturaleza no entiende de fronteras, ¿no? y al principio pues trabajas, fue nuestro caso, trabajas en una zona pues muy reducida y vas ahí haciendo cosas, pero bueno, luego también te vas dando cuenta que si te pones a trabajar en la montaña oriental y la montaña pasiega, pues tienes que tener en cuenta el lado burgalés, ¿no? Donde tienes el macizo de Castro Galnera, no le puedes partir a mitad, es único y la mitad es de cada comunidad autónoma. Y luego tienes el Monumento Natural de Ojo Guareña, que forma parte del mismo sistema cavernario y espeleológico de las dos comunidades autónomas, ¿no? Es todo un sistema kárstico único y un sistema paisajístico pasiego también único. Lo mismo, el paisaje pasiego está en el lado cántabro
mayor proporción, pero también en el burgalés, y luego tienes también pues un sistema natural en general que está en los dos lugares, ¿no? Como lo simboliza el Castro Valnera, y toda la riqueza que tiene, ¿no? Y luego al final son las mismas problemáticas muy similares y por lo tanto lo tienes que atajar, ¿no? O tratar de atajar con proyectos ambientales como hemos ido desarrollando allí. Como bien sabes, Carlos, llevamos una vida tan acelerada e intensa que no siempre nos implicamos con nuestro entorno, nuestra naturaleza o seres vivos. Nos gustaría preguntarle, ¿qué podría hacer un ciberlector que quisiera participar en alguno de vuestros proyectos? Lo puede hacer como colaborador, voluntario o incluso como donación, pero ¿qué implica cada uno de ellos? Sí, bueno, cualquier persona puede hacer muchas cosas a favor del medio ambiente, y una de ellas es colaborar con una asociación o una fundación ambiental, porque podemos desde reciclar nuestra basura, ahorrar agua, ahorrar electricidad, plantar árboles, etcétera, ¿no? Ya cuando empezamos a decir, bueno, quiero plantar árboles, quiero ayudar a la gestión de una reserva natural, quiero ayudar a quitar las plantas invasoras que tanto informan que generan muchos problemas al medio natural, y de hecho es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad ahora en el mundo. Ya cuando entramos en esa fase, pues igual ya el ciberrector necesita de nosotros, o sea, pero que quede claro que si no quiere colaborar con ninguna organización, él puede hacer también muchas cosas, no es necesario colaborar con nosotros para ayudar al cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Si ya decide dar ese paso, pues normalmente nosotros u otras entidades lo que solemos tener son programas de voluntariado. Estos los hay de muchos tipos, los hay de un sábado que vienen a colaborar y se organiza una campaña para eliminar la planta chilca o el plumero que afecta a tal espacio natural, o puede ser otra que sea una ruta y se colocan cajas nidos en un bosque joven que no tiene muchos agujeros para las aves y se les ayuda, o puede participar igual en algún tipo de censo de los que se hacen para censar especies con las que trabajamos. Puede haber también otras actividades como son la plantación de árboles, reforestación en una montaña o en la ribera de un río, etcétera, 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 ¿no? Participantes de todas las edades, que sí, cada uno va a su ritmo. Sí, participantes de todas las edades, y normalmente, bueno, pues solo es mirar nuestra página web, ver el calendario de actividades, que hay muchas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una de jardines, charlas, ¿no?, sobre jardinería ecológica para combatir las plantas invasoras, porque muchas plantas invasoras son invasoras porque han venido por la jardinería convencional y entran en un comportamiento invasor y destrozan el medio natural, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí también. Y luego también tenemos otros voluntariados pues ya de más larga duración, que son pues gente que acaba su carrera y quiere hacer unas prácticas, personas que necesitan de institutos, ¿no?, en formación profesional y que también nos eligen para hacer actividades durante 15 días, un mes, o también estamos ahora recientemente incorporados al programa Erasmus, ¿no?, entonces para voluntariado europeo y de universidades o libre, que en todos nuestros proyectos, no solamente en Cantabria. Entonces, bueno, pues son bastantes formas las que tienen para colaborar con nosotros, sí. ¿Y como donación? Como donación, pues también, donación recibimos menos, ¿no? Normalmente la gente busca una colaboración por vía voluntariado, pero bueno, también recibimos donaciones para proyectos concretos, ¿no? Entonces esa persona se pone en contacto y plantea, dice, oye, pues yo quiero donar una cantidad para la reforestación, o quiero donar una cantidad para este proyecto en concreto, ¿no? O bueno, empresas eso lo hacen más que particulares, pero bueno, también es una manera de colaborar. ¿Ejemplos que se puedan comentar de alguna donación que haya recibido para algún proyecto en concreto? Hemos recibido muchas donaciones de empresas, ¿no? Sí, pues por ejemplo tuvimos una donación muy importante del Banco Santander, concretamente para la cuenca Almiera, para reforestar un área de montaña importante, y duró una colaboración que duró algo más de un año y se reforestaron pues bastantes hectáreas de bosque autóctono. Luego hemos tenido recientemente una donación de la empresa Autogomas,
que lleva entre otros Nissan y Citroën, y que ha consistido en coches eléctricos para que la fundación pueda desarrollar ya una parte de su actividad con una flota eléctrica que actualmente pues está funcionando por la Bahía de Santander en los diferentes proyectos. Luego tenemos pues también particulares, porque empresas te podría citar bastantes más, pero bueno, también tenemos particulares que bueno, pues que hacen pequeñas donaciones, ¿no? Y que es, oye, pues una contribución que se usa en un proyecto u en otro, ¿no? Nosotros procuramos y eso que bueno, que esa cuando se produce una donación es para el proyecto en cuestión, y que nada quede en gasto administrativo, es decir, la fundación ya tiene su propio funcionamiento y paga sus contables y sus técnicos y su estructura con sus propios proyectos, y las donaciones quedan totalmente al margen, el 100%, al margen de lo que es la estructura, ¿no? Que es un poco también lo que siempre todas las organizaciones humanitarias y demás siempre buscan, ¿no? O sea, tratar de que cuando las donaciones son sagradas, dice eso, tiene que ir pues para plantar tantos árboles, ¿no? Y que la estructura, que también hay empleados y hay que pagarles, ¿no? Y tiene unos gastos de gestión la entidad, pues eso, que se financie siempre por otro lado al margen de estas contribuciones que tal. Por eso esta que decía de los coches pues es formidable, porque bueno, pues en realidad son los coches para estos proyectos, y para esos proyectos se gestionan, ¿no? Perfecto. Muy brevemente, Carlos, ¿qué recompensa va a recibir nuestro ciberlector si colabora con vosotros? ¿Satisfacción, nuevas experiencias, relaciones personales, disfrutar de la naturaleza, un compromiso adquirido con su entorno? Bueno, pues son todas las que has dicho, casi. Sí. Por un lado, la alegría y la satisfacción de colaborar con un proyecto con el que te sientes identificado, y que muchas personas pues sientan que quieren hacer algo, ¿no? Entonces muy bien no saben qué, y entonces buscan una estructura organizada para colaborar. ¿Se repite? Porque tienes igual estas sensaciones y las personas suelen repetir o lo hacen... Sí, no, se repite mucho. Acaba habiendo una bolsa de voluntarios muy receptivos, y que cada vez que se produce una llamada pues responden. Y hay luego voluntarios o colaboradores pues muy vinculados igual con esta marisma, otros que están muy vinculados con la montaña oriental, o dentro de ella dicen yo a la cuenca del Miera, ¿no? Entonces sí, se produce una vinculación incluso territorial. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje al frente de la Fundación Naturaleza y Hombre, personalmente, en su caso? Sí, bueno, a través de la Fundación Naturaleza y Hombre he tenido, podría hablar de un doble aprendizaje, porque por un lado he estado trabajando intensamente en todos los proyectos ambientales de la organización, y eso pues me ha llevado a conocer muchas de las realidades en las que se encuentra la problemática ambiental, porque nuestra organización fundamentalmente se dedica a la solución de problemas ambientales, ¿no? Sí. Entonces esto lo hemos hecho en humedales salvajes, en humedales periurbanos, en montañas muy intervenidas por el hombre, en montañas muy conservadas y prístinas, es decir que y luego también en zonas muy metropolitanas, muy urbanas, ¿no? Donde también conservamos pequeños oasis que quedan rodeados del hormigón y el asfalto, ¿no? Además Cantabria en ese sentido es líder, ¿no? Sí, son ciudades y muy... esta zona de la bahía, pues fíjate tú, ¿no? Por eso tenemos el anillo verde de la bahía de Santander, ¿no? Que al final es un rescate ya de los últimos trozos del puzzle de naturaleza que orla el entorno periurbano de la bahía. Entonces, bueno, pues en todas estas realidades pues he tenido que enfrentarme y conocer bueno, pues toda la problemática ambiental y humana pues asociada a todos ellos, ¿no? Detrás de que no se reforeste la montaña de forma natural está el aprovechamiento humano de pastos, de incendios, ¿no? O sea, hay una realidad humana y un aprovechamiento pues que tienes que comprender y hablar y llegar a modelos que te permitan reforestar
atendiendo a la problemática que tienes ahí y tratar de gestionarlo, ¿no? Entonces, eso pues son cosas importantes. Si nos encontramos en una realidad muy urbana, con grandes empresas que han ocupado superficies, zonas de rellenos, donde quedan pequeños vestigios de lo que antes eran los grandes humedales, pues ahí vamos a tener una problemática de vertidos, de vandalismo, de furtivismo, de ocupación del territorio pues por el propio avance de la civilización. Y entonces, bueno, pues ahí fíjate todo lo que tienes que tratar, ¿no? De planes urbanísticos, de que lo que se construye tenga las aguas separativas para no quedarte sin agua cuando llueve, ¿no? Que te siga viniendo el aporte. Bueno, pues tienes que hablar también con mucha gente, otros interlocutores completamente diferentes y con otros intereses, y que están ahí también. Entonces, bueno, pues es un aprendizaje de cómo enfrentarlo, la solución de problemas ambientales en escenarios radicalmente diferentes unos de otros, ¿no? Y eso la verdad que me ha enriquecido muchísimo en el conocimiento de las problemáticas de los sitios. Pero también a través de la Fundación, pues tuve la inmensa fortuna y el honor de presidir durante 6 años el Comité Español de la Unión Mundial para la Naturaleza. Y entonces eso amplificó un poco mi visión y me permitió también conocer bueno, pues más problemáticas más globales del medio ambiente y la naturaleza, que a su vez me tocaba llevar a los grandes congresos de la UICN en diferentes puntos del mundo, ¿no? Uno fue en Bangkok, otro me tocó en Barcelona, mucho más cerquita, pero ahí, bueno, pues se discute y se vota, ¿no? para que la Unión Mundial para la Naturaleza tenga una hoja de ruta, ¿no? De mociones, de resoluciones, de recomendaciones sobre los más variados aspectos de la conservación de la naturaleza en el mundo. Y yo estaba ahí, ¿no? Entonces estaba ahí defendiendo las tesis de los miembros españoles, ¿no? Que previamente nos reuníamos y nos coordinábamos con otros miembros de habla hispana del mundo. Y bueno, pues ahí he tratado y aprendido mucho de todo lo que es la deforestación en el mundo, ¿no? De la gran deforestación que se está produciendo en África, en América del Sur, también en Asia. Bueno, mucha de la problemática de los mares, y de los diferentes grandes ecosistemas que nos proveen de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que tan de moda se están poniendo, pero que tenemos que trabajar en ello, porque, como bien se dice, la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza, ¿no? Entonces somos una pieza más del engranaje, ¿no? Muy modeladora, y que se ha conseguido imponer, es una especie que se ha conseguido imponer en el mundo y modelar todo el ecosistema mundial, ¿no? Algo hace años impensable, pero es verdad. Una pregunta quizás desde mi ignorancia, ¿eh? ¿En ese comité se venía a hacer a lo grande o a nivel mundial lo que se hace en Astillero a nivel pequeño? ¿Era determinar qué problemática ambiental hay y qué soluciones? ¿Podría ser algo parecido o hay diferencia? Sí, bueno, la UICN lo que hace es ir determinando toda la problemática mundial y tomar una posición como Unión Mundial para la Naturaleza sobre los diferentes temas. Es más complicado que en el ámbito local, porque aquí se dan cita desde las organizaciones ambientalistas como nosotros a los gobiernos, ¿no? Incluso grandes empresas, o sea, es complejo. Claro, pero el que sabe gestionar algo complejo luego sabe gestionar mucho mejor algo pequeñito, puedo entender, ¿no? Sí. Puede tener, como digo, ciertas similitudes, aunque claro, la complejidad del sistema mundial pues es diferente, ¿no? Pero tiene ciertas similitudes de que lo que se hace es una identificación de los problemas y tomar posición sobre ellos, ¿no? Entonces la UICN tiene luego un programa de actuación sobre todo ello, ¿no? Que llega hasta donde llega, ¿verdad? Porque la problemática ambiental continúa, crece, cada vez es mayor, y como la lista roja, que es uno de los emblemas de esa entidad por la que más se le conoce, no para de crecer, supera ya las 20.000 especies en peligro de extinción, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo cuando empecé todavía las listas eran de 12.000 especies en peligro de extinción, ahora están en más de 20.000, no hablamos de tantos años. ¿Hablamos de fauna o de flora? ¿O de todo? De todo. De todo.
Entonces, pues es algo realmente sorprendente y que no deja de ser un termómetro de lo que está pasando. Es decir, los ecosistemas siguen retrocediendo, cada vez están más deteriorados, hay más ocupación, reducen su superficie y por lo tanto mayor número de especies entran en la lista roja, ¿no? Y eso es lo que debe preocuparnos a nivel global para actuar en Astillero, en Camargo, o en San Roque, ¿no? Es decir, es un problema que no es endémico de ningún sitio, es en todo el planeta sin excepción. Su fundación, una desconocida o una conocida en Cantabria. Suponemos que conocida, pero reconocida también. Bueno, pienso que sí, que desde luego conocida o algo conocida sí que será. Reconocida, bueno, pues depende para quién, ¿eh? Nosotros ya considero que hemos recibido bastantes premios que, bueno, al final son reconocimientos, ¿no? Fue un reconocimiento muy grande que todo el movimiento de conservación de la naturaleza, incluyendo las comunidades autónomas, el ministerio y las fundaciones ambientales allí incluidas en el comité de la UICN, nos eligieran como líderes, representantes suyos durante 6 años, con lo cual eso fue el mayor reconocimiento que hemos recibido. Y aquí en Cantabria también recibimos el premio de medio ambiente, el Augusto González Linares, con lo cual, bueno, pues pienso que, ¿no? depende quién lo mire, pues lo reconocerá o no, eso siempre. Hay en estos temas ambientales más aún, ¿no? Que hay muchas simpatías y detractores, pero desde luego sí, nos sentimos ya bastante reconocidos. ¿Y el Gobierno de Cantabria? ¿Qué le pediría al Gobierno de Cantabria que le quede por hacer, que no haya hecho ya? El Gobierno de Cantabria, bueno, pues también nos dio este reconocimiento y, bueno, pues el Gobierno de Cantabria está trabajando en muchos aspectos ambientales y debe seguir haciéndolo, ¿no? Y además la conservación de la naturaleza y el medio ambiente no entiende de siglas, es decir, es algo que atañe a todos y que cualquier grupo político que gobierne tiene que continuar la conservación, una política de conservación de la naturaleza. No puede haber ahí baches, ¿no? Tiene que ser siempre crecer, ¿no? Esté quien esté, ¿no? Al Gobierno de Cantabria pues se le puede pedir que avance un plan de ordenación de los recursos naturales, ¿no? Que dote a los espacios naturales de recursos para que se pueda hacer una gestión activa y que vele por la conservación de todos nuestros recursos naturales, ¿no? Bastantes especies, deberes. hábitats, mar, todo, ¿no? O sea, sí, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Como gobierno autonómico, porque todos los gobiernos autonómicos en España pues tienen unas competencias enormes, casi exclusivas en temas de conservación, por lo tanto tienen que hacer mucho. ¿Se conoce el Ecomuseo de la Montaña y Cuencas Fluviales Pasiegas de Liérganes? Queremos decir, ¿los turistas que llegan a Cantabria son conocedores de vuestro ecomuseo? ¿Tenéis suficiente apoyo también del gobierno a la hora de publicitar este lugar? Bueno, pienso que el Ecomuseo, bueno, pues ha sido uno de las actuaciones que más público nos ha traído hacia nosotros. Tenemos muchísimas visitas y cada año más, ¿no? Entonces ya hay días en épocas clave que tenemos que cerrar porque no cabe, el aforo se sobrepasa, ¿no? Eso ocurre pues en épocas de Semana Santa o agosto, tal, en días puntuales, pero bueno, es una señal de que a la gente le gusta. Es un museo pequeñito, es un museo hecho pues por una fundación ambiental para tratar de divulgar la belleza y la importancia de las cuencas fluviales pasiegas y orientales. Y bueno, pues vamos, no sé, estamos muy satisfechos con la labor que está haciendo ese museo de divulgación, porque estamos llegando a públicos pues diferentes, porque normalmente mandamos una campaña de educación ambiental y llegamos, pues aquí llegamos, pues igual a escolares o gente muy introducida en la materia, etcétera, ¿no? Y el fluviario pues
por estar en Liergan, es una localidad turística, tener un componente también un poco de ocio, tal, pues está llegando pues a un público muchísimo más diverso, que de alguna manera también recibe el mensaje ambiental, ¿no? Porque el museo está completamente lleno de mensajes ambientales, ¿no? Con independencia de lo que nos ayuden a publicitarle o no, que realmente tendría que estudiarlo, a ver cuánto nos están publicitando o no. Ya el propio museo casi lo publicita la gente, ¿no? Porque uno puede entrar por internet y pincharlo, y ya de cantidad de blogs, de visitas, de gente que lo ha ido a ver, de tal, es interminable las referencias que ya tienes, ¿no? De hecho, el Fluviarium ya, por las encuestas que hacemos de visitas, ya prácticamente lo visita más gente que lo mira por internet que por nuestra publicidad dirigida o pagada o tal, que podemos hacer en cualquier otro sitio, ¿no? Y eso ya es un indicador de que es su propia autopromoción, claro. Al margen de que está en todas las guías, de qué puedes hacer o qué puedes visitar, o recientemente ahora ha salido una del Ayuntamiento de Santander que también sale. Es decir, que bueno, pues que... Sí, pero es lógico, nosotros cada vez programamos todo lo que queremos ver, vacaciones, se programa mucho por internet y se localiza los lugares, claro. De todas las razones. Y para finalizar, Carlos, nuestra última pregunta, dinos cuál sería nuestra última pregunta, ¿qué nos hemos olvidado que le interesaría comentar? Pues que cuál sería el espacio, qué espacio natural, ¿no? Sería favorito para mí, ¿no? Por ejemplo, y cuál es su problemática. Muy bien, pues adelante, cuando quieras. ¿No? Podría ser. Y entonces aquí yo te podría hacer una lista que no sabría elegir, ¿no? Sí. Tanto, no sé si de España, de Argentina, de Cantabria, ¿no? De muchos sitios que conozco y he visitado realmente maravillas, ¿no? Pero centrándonos en lo que es la fundación, nuestro trabajo y una vinculación casi personal y sentimental, ¿no? Pues podría citar la montaña oriental y pasiega. Esa sería me apasionan los picos de Europa y Liébana y sus bosques y tal, pero la montaña pasiega y oriental, ¿no? Pues necesitan mucha más ayuda, es una montaña más pequeña, es una montaña que es muy identitaria de Cantabria, pues por todo ese paisaje y vida pasiega que tiene, y necesita mucha ayuda. Necesita mucha ayuda porque la protección que se le ha dado mediante diversos LICs, lugares de interés comunitario dentro de la Red Natura 2000, el Parque Natural, no está siendo suficiente para su conservación, ¿no? Y esto nos está llevando a situaciones pues muy tristes, ¿no? Nos está llevando a que uno de los valores principales que tiene la montaña oriental es que tiene la mayor masa de encinar cantábrico de toda España. Porque el encinar cantábrico está en el norte de España gracias a la aridez que tiene de la roca caliza, y el principal exponente de Cars le tenemos en la montaña oriental. Ahí podría haber casi 3.000 hectáreas de encinar cantábrico allí, más luego pues vestigios que tenemos por otras zonas, ¿no? Entra un poco el encinar hacia Asturias, otro poco hacia el País Vasco, pero la mayor masa está ahí. En los 2 últimos años ha reducido bastante su superficie a causa de incendios forestales. O sea, ya estamos viendo en la montaña el típico incendio de sierra, que nosotros somos también muy contrarios a ese, que se tiene que gestionar, porque si no se van perdiendo los suelos y van empobreciéndose. Y por otro lado, se está pasando a esto, que ya son acciones muchísimo más agresivas, que es incendiar las masas forestales para abrirlas. Y esto nos está llevando a ver cómo grandes superficies de encinar se están perdiendo, ¿no? En zonas y en un hábitat que es un relicto. O sea, hablamos de un bosque relicto de otras épocas que se ha conservado en el norte, pues gracias a que se sustenta sobre esta roca que le da la aridez. Y aparte de eso, bueno, pues también hay que incidir en la forma de restaurar las cabañas pasiegas, de ser muy estrictos en la forma en la que se restauran, para que, aunque se utilicen para otras cosas, el paisaje pasiego quede indemne, ¿no? Sí. Y por otro lado, en cuanto a los ríos, también estamos viendo pues una problemática muy fuerte que se está acentuando con la forma nueva de llover, ¿no? Que llueve mucho unos días, pero no de forma larga en el tiempo, con lo cual hay más estíos, ¿no? Más periodos donde hay poca agua y donde vertidos
pues inciden mucho más, sigue habiendo obstáculos que impiden a los peces remontar río arriba, también estamos trabajando eso, y en general, bueno, pues nos va llevando pues a un ceder poco a poco, ¿no? Vamos perdiendo suelos pues porque se quema muchísimo y acaban cargándose los regenerados también de roble o de matorrales, tal. Vamos perdiendo encinares pues por estos incendios forestales también. Los ríos no consiguen recuperar pues la biodiversidad que tenían pues por estas problemáticas que no se acaban de solucionar, aunque se esté luchando contra ellas. Y bueno, y el paisaje de la montaña y de los cabañales pues también ha sufrido mucho, con restauraciones mal hechas, con excesiva red de pistas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos lleva a una situación en la que es necesario tomar cartas en el asunto, ¿no? Ya se intentó hace tiempo, pero bueno, habría que retomarlo, que sería lo que es un plan especial de protección de todo lo que es este macizo, y que nosotros animamos a que se retome este plan y que realmente se sea muy firme en la gestión de un sitio tan valioso y tan entrañable como es el paisaje pasiego y toda la montaña oriental que le circunda, que ya no tiene tantas cabañas, pero que es igualmente sobresaliente pues por la exuberancia que tiene de bosques, de cascadas y de valores naturales, de flora y de fauna, que no podemos ahora aquí ponernos a relacionar, pero que la tienen. Muy bien. Nos quedamos con esta petición, que por supuesto vaya adelante y no se olvide, se vuelva a recuperar, y bueno, y vemos claramente que sigue esa pasión con la que iniciaron esta fundación. Muchas gracias, Carlos, por toda la información. Gracias a ti.